Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios le bendiga. Qué bueno nuevamente, amados, estar aquí con nuestro estudio de la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Y estamos en el capítulo 5, continuamos en el capítulo 5, en el verso 21. Y hoy, con la ayuda del Señor, pues terminamos la lista muy terrible sobre los frutos de la carne. Y hoy nos toca el fruto que en el verso 21 que dice orgías. Así es que vamos a definir y tomé varias notas del diccionario significado bíblico de etimología y origen. Y este diccionario dice que según la Biblia, una orgía es una fiesta, banquetes o bacanal, o sea, es una fiesta en honor a Baco, en la antigua Roma. Esto se origina en la antigua Roma, que les hacían estas fiestas llamadas en honor a Baco, donde se desataban las pasiones corporales, así de forma compartida y desenfrenada. Los participantes se entregaban a una diversión sin límite, y de ahí que la orgía se considera un pecado y un acto inmoral. La palabra orgía se ha relacionado en la mente de muchos de nosotros con la actividad sexual, una actividad sexual desenfrenada, pero sus orígenes son mucho menos licenciosos. En el griego, la palabra orgía significa ritos secretos o ritos practicados en el culto a diversas divinidades como Orfeo y Dionisio. Ahora, la palabra en griego no denota actividad sexual, aunque esta forma parte de algunos ritos. En las naciones paganas se practicaba prostitución en los templos a sus dioses. Los ritos de Dioniseo solo incluía música, baile, bebida y sacrificios de animales. Tras pasar del latín al francés y al antiguo al inglés, la palabra orgía se registra por primera vez en inglés con frecuencia a los ritos secretos de las religiones griegas y romanas que surgen en los tiempos de 1589. En el diccionario de Oxford, orgía es una fiesta desenfrenada donde se come, se bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. También es un desenfreno en la satisfacción de pasiones y deseos. Ahora, el diccionario de la lengua española dice que es una reunión de personas en la que se practica sexo sin moderación y generalmente se consume alcohol y otros estimulantes. Ahora, en la lista que hemos tratado ya por varias semanas de las obras de la carne, o sea, sarx, que se relaciona con los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza carnal, tiene que ver con los deseos pecaminosos, carnales del hombre y la mujer que vive sin Cristo. Pareciera que la palabra orgía reuniera toda la impureza sexual, desde el adulterio, la fornicación, la lascivia, idolatría, hechicería, que tiene que ver con farmaquía, que se define como el uso de cualquier tipo de drogas, porciones o hechizos. Hoy día no hay diferencia, sino que la maldad se ha aumentado, la inmoralidad se ha aumentado. Y el mundo continúa en sus carnavales, o sea, carne a Baal, el dios del trueno asociado con la inmoralidad sexual. Precisamente hace unos días, a nivel, no sé si será en todo el mundo que celebran el carnaval, pero sí en América Latina, América del Sur, celebran
el día del carnaval. Y vea usted la definición de carnaval, carne a Baal, donde se practica todo acto de inmoralidad sexual y toda depravación de cualquier índole, donde se sumergen en las drogas, en el alcoholismo, en todo tipo de orgía, como ya lo vimos lo que significa la orgía, y que es compartida, y donde hay pues todo acto que ni se puede mencionar de inmoralidad, teniendo relación unos con otros, sea hombre, sea mujer, es una depravación a lo máximo, en honor, sacrificando la carnalidad humana, la carnalidad de pecado, de toda obra pecaminosa, a los Baales. Esos dioses pedían sacrificios humanos, esos dioses, a Baal pedía prostitución en los templos como parte de la adoración. Y vea que eso no ha pasado, sino que se está bajo una etiqueta de diversión, pero es una adoración a los Baales, que demandan todo ese género y todo ese tipo de inmoralidad, de pecaminosidad. Así es que, amados, tengamos mucho en cuenta eso. No son fiestas sanas, llevan un propósito oculto, por eso ahí entra la hechicería, el ocultismo. Tiene un ritual oculto, y en lo cual pues debemos de tener cuidado, y sobre todo pues conocer la Escritura, ver todo lo que involucra lo que es las orgías. En el antiguo mundo, el consumo de drogas, especialmente los alucinógenos, siempre estuvo asociado con el ocultismo. La Biblia asocia el consumo de drogas y la hechicería como un medio para abrir puertas al ocultismo. Segundo, amados, el siguiente grupo son pecados que se expresan principalmente en cómo tratamos a los demás. Recuerda que comenzamos estos frutos de la carne en el verso 19, que dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y después de allí hay una pausa para terminar con la herejía, y después termina con lo que estamos hablando de las orgías. Pero hay una lista que podemos separar entre todo esto, pero una cosa llama a otra, y es el hecho de que ahora los demás pecados como fornicación, como enemistad, que tiene que ver con las relaciones personales, y es el segundo grupo que mencionó Pablo en esta lista, que son pecados que se expresan principalmente en cómo tratamos a los demás. Lo demás es inmundicia sexual, es todo lo que acabamos de hablar, que se puede poner todo junto en un frasco y poner afuera la etiqueta orgías, ¿no? Pero los demás pecados como enemistad, pleitos, envidia, celos, contiendas, todo eso cabe en la lista de los pecados que se relacionan con nuestro prójimo, cómo tratamos a los demás, lo cual también son frutos de la carne. Dios se preocupa por nuestra pureza sexual y moral, y se preocupa por la pureza de nuestra adoración, pero también se preocupa de cómo nos tratamos unos a los otros. El hecho es que Pablo use más palabras para describir estos pecados interpersonales, muestra cuán importante es para Dios nuestro trato con los demás. Podemos escandalizarnos y decir: oh, no, yo nunca he practicado esos pecados de inmoralidad. Pero Dios está preocupado en eso, pero también está preocupado en cómo nos tratamos unos a los otros, como cristianos, y aún con los que no son cristianos. La lista de los pecados interpersonales son, ponga atención, enemistades, pleitos, contiendas, celos, iras, disensiones o divisiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras. Y finalmente se termina esta lista con orgías, la cual considera pecados sociales, pero también pecados que se cometen en compañía de otras personas. Esa es la orgía. Ahora, la orgía, según Barclay, la describe como el tipo de juerga que rebaja al yo de un hombre o una mujer y que es una molestia para los demás. Terminamos en la lista de las obras de la carne, y no es como si nosotros, escuché esto, no pudiéramos identificarnos y encontrar una obra de la carne que no esté descrita en esta lista. No es que yo no me identifico con nada de esta lista. Tengamos cuidado, examinémonos a nosotros mismos para que no seamos juzgados con el mundo y examinemos nuestro propio corazón. Porque, sinceramente, sí nos identificamos con más de uno de los frutos de la carne. Quizá no tenemos problema de inmoralidad sexual, pero ¿qué tal las reglas de nuestras relaciones personales que mencionó Pablo en Romanos, al final del libro de los Romanos? ¿Cómo es el trato los unos con los otros? Envidiamos, celamos, tenemos enemigos, enemistades, somos homicidas, porque dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Entonces vea que no podemos nosotros decir, pues esto no encajo yo ahí. Sí encajamos. Y con corazones sinceros debemos reconocerle, porque de lo contrario estamos en un muy grave peligro. Vamos a avanzar en el verso 21, donde dice la Escritura después de las orgías, y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo nos advierte del peligro, y aquí entramos todos, y el destino de quienes viven en las obras de la carne. Pablo sabe que somos salvos por la gracia de Dios, y solo por la obra de Jesús. Y nosotros también lo sabemos, que no fue nuestros méritos que nos llevaron a la salvación, fue el mérito de Cristo al morir en la cruz del Calvario por los pecadores. Entonces todo eso lo sabemos, que no se nos olvide. Y que no somos salvos por lo que hemos hecho o vamos a ser salvos por las obras. Pero también Pablo sabía que aquellos que son salvados por gracia de Dios, tenemos una obligación moral que cumplir. No para ganar la salvación, esa no la ganamos, ese es un don gratuito, fue gracia, un favor no merecido, pero amados en Cristo, sino que nosotros cumplimos esa obligación moral de cómo tratamos a los demás, del trato con mi prójimo, en gratitud, porque estamos agradecidos porque Cristo nos salvó y por la relación que tenemos con Cristo. No podemos decir que somos de Cristo y vivir identificándonos con las obras del enemigo, con las obras carnales. ¿Alguien nos va a creer cuando decimos Cristo vive en mí y yo vivo para Cristo? Cuando el enemigo puede identificar fácilmente sus propias obras. Ahora, los que practican tales cosas, Pablo lo enfatiza, no heredarán el reino de Dios. Andar en estas obras de la carne es estar, escuche esto, abiertamente en una rebelión contra Dios. Y aquellos que así viven en una continua rebelión no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios hace mención del lugar donde gobierna Dios. Y de ese reino, amados, vienen los beneficios que nos otorga su gobierno. Pablo habla de heredar el reino de Dios. Ahora, entendamos
que quiere decir cielo, el reino de los cielos. Y nos dice claramente que los que practican tales cosas, los frutos de la carne, no heredarán el cielo. Tampoco conocerán las maravillas y la gloria del reino de Dios. Aquí en la tierra no vamos a conocerlo, ni siquiera desearlo. Ahora, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. O sea, que los beneficios de ese reino están presentes en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en peligro? Vamos a ver esto detalladamente. Pablo dice que los que practican tales cosas, esos son los que están en peligro. Esto significa más que alguien que haya cometido adulterio, o fornicación, o hechicería, o borrachera, o cualquier pecado que a nosotros nos pueda escandalizar. Eso es mucho más. O cualquiera, ya que cualquiera de estas obras de la carne que ya hemos mencionado, pues nos priva de heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando Pablo habla de esto, habla de los que continúan en estos pecados, ignorando la voz del Espíritu Santo, que constantemente nos está redarguyendo en nuestro pecado. El domingo estábamos hablando de que la predicación a muchos les incomoda. Y muchos se sienten mal, y muchos se sienten enojados, otros se sienten tristes, otros se sienten, pues, ¿para qué vine? Yo entré contenta, entré feliz, entré alegre a la iglesia y me voy triste. Y no se dan cuenta que el Espíritu Santo redarguye nuestro pecado y nos entristece. Pero muchos amados en Cristo continúan en su pecado ignorando esa voz del Espíritu Santo. Esa tristeza provocada por el Espíritu Santo es el hecho de que nos está redarguyendo para que nosotros no continuemos en esos pecados. Así que los que practican, escuche esto, indica que es un comportamiento continuo en los pecados carnales en lugar de un lapso aislado. Y el punto es que aquellos que practican continuamente tales pecados dan evidencia de que nunca han recibido el Espíritu de Dios. Entonces, en la lista, usted escuchó la lista, usted dirá, bueno, eso yo lo de inmoralidad no tengo que ver. Le repito esto porque a veces ignoramos que tener celos, que tener envidia, que no amar a nuestro hermano, que no perdonarlo, como que lo ignoramos, como que no es tan grave porque no soy un fornicario, un adúltero, un hombre, una mujer que ofenda en público, que me exhiba, que exhiba mi moralidad, y creemos, ellos sí son pecadores, pero aquí en la lista cabemos. Porque ¿de dónde vienen las divisiones? ¿De dónde viene la envidia, de la codicia, de que queremos? ¿De dónde viene la crítica, el chisme, la división dentro de la iglesia? ¿Por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué? Porque hay frutos carnales en nuestra alma. Ahora ya el apóstol Pablo los ha mencionado uno a uno la lista. Ahora dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No entraremos, en otras palabras, al reino de Dios. Son las obras, es la obediencia a Dios que nos hace entrar al reino de los cielos, porque la puerta ha estado abierta desde que Cristo murió por nosotros a través de su sacrificio y de la aceptación de su obra redentora y de nuestra obediencia a sus mandamientos, a su palabra. La puerta está abierta para nosotros. Así es que no nos hagamos desentendidos y tomarlo a la ligera, porque el pecado Dios no lo toma ligeramente. Nosotros lo tomamos ligeramente, más si nos justificamos a nosotros mismos. Así que los que practican indica que es un comportamiento continuo en los pecados carnales
en lugar de un lapso aislado. Y el punto es que aquellos que practican continuamente tales pecados, le vuelvo a repetir este párrafo, dan evidencia de que nunca han recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, amados en Cristo, no nos va a guiar a cometer tales actos de impureza sexual y tampoco de impureza moral. Y cuando hablo de moralidad, estoy hablando del trato con nuestro prójimo, sea cristiano o no sea cristiano. Pareciera aquí que Pablo suena duro al decir que no heredarán. Pero cuando venimos a Cristo para salvación, debe de haber una conversión como consecuencia de nuestro arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente delante de Dios y aceptamos su salvación, amados en Cristo, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y al ver un arrepentimiento genuino, no de lágrimas casuales en el altar, sino que nos duele en el corazón. Tiene que haber dolor. Y yo meditaba en eso. El domingo hablamos que a Dios le causa dolor el pecado. Y así nos debe de doler. Si a Dios le duele, cuando hay arrepentimiento, nos debe de doler nuestro pecado. Pero muchas veces lo tomamos, les repito, muy a la ligera. Oh, yo soy salvo, levanté la mano, pero no hay arrepentimiento. ¿Y cómo sabemos que no hay arrepentimiento? Porque no hay un cambio. Se sigue en lo mismo. Se continúa en lo mismo, los mismos pecados, la misma rutina, hoy fallé, perdóname, pero no se sale del ciclo de pecado, porque no hubo un genuino arrepentimiento, no hay convicción, o no nos dejamos convictar, que nos duela, que el Espíritu Santo nos redarguya y digamos, Señor, sí, ya no quiero seguir en ese pecado. Ya no quiero seguir envidiando, ya no quiero seguir celando, ya no quiero codiciar lo que otro tiene. Escuchémonos cuando decimos, ay, esto no lo tengo. Pues no lo tienes, no hay por qué lo tengas que tener, si Dios no te lo ha dado. Ahí vemos nuestra codicia, vemos nuestra ambición, vemos la envidia, vemos el celo, porque otro tiene y yo también lo quiero. Sea lo que sea, en lo más mínimo se nota esa codicia, esa envidia. Y estos son frutos de la carne. Ahora, ¿cuánto tiempo? Se puede una vez, 2 veces, 3 veces, pero cuando ya es continuo y pasan los años y se continúa en el mismo ciclo de frutos carnales, quiere decir que nunca hubo arrepentimiento y el Espíritu Santo no está en ti. Oh, pero yo hablo en lenguas. También los demonios hablan lenguas. También ellos hablan lenguas, pero los lenguas del Espíritu se manifiestan con el cambio, con la conversión, con una vida de santidad. Los dones son no para decir cómo hablo lenguas y yo interpreto y yo profetizo. No, son para exaltarnos a nosotros mismos. Los dones, ya lo he dicho muchísimas veces, es para edificar al pueblo. Pero yo debo de producir frutos del Espíritu, que eso es lo que va a continuar para la próxima semana. Frutos del Espíritu Santo. Y yo debo de desarraigar de mi corazón los frutos carnales. Y no practicarlos más, porque entre más se practica, mejor lo vamos a hacer. Lo que se practica, mejor lo vamos a hacer. Y entre más tardamos, pues mejores expertos en caminar en las obras carnales. Así que veamos aquí, amados en Cristo, sobre esto del cambio. El cambio no va a suceder de un día para otro, o sea que no se opera al instante. Esta es una realidad. El Señor continuará su obra en nosotros día a día, pero depende de nosotros, de que nosotros nos sometamos a su voluntad y nos dejemos enseñar por Él. Ahora, hasta el día que Él termine su obra en nosotros. Pero no obstante, habrá un cambio que se hará notorio. Cuando el libro de Proverbios dice que nuestra vida espiritual es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, quiere decir que el cambio tiene que ir avanzando, tiene que ir operándose día a día. Pero si hemos pasado yo tengo muchos años en la iglesia, pues tendrás muchos años. Israel también pasó muchos años en la iglesia, 40 años pasó en su iglesia y no fue salvo.
40 años en el desierto escuchando la voz de Dios con el mejor predicador, Moisés. Y no fueron salvos. ¿Por qué? Porque siempre siguieron en su ciclo pecaminoso de quejas, de críticas, de murmuración y de tanta cosa. Ahora, amados en Cristo, vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan en el capítulo 3 sobre eso de que tiene que haber, debe ser notorio en nosotros un cambio. Primera de Juan en el capítulo 3, verso 2 al 9 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todavía no se ha manifestado nuestra perfección, pero ahí vamos. Porque ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y las obras de Dios debemos de hacer y vivir en esas obras. Ahora, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él, hablando de Dios, es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. Entonces, nuestro Salvador, en Él nos encontró pecado. Todo aquel que permanece en Él, todo aquel, y aquí está la clave, todo aquel que permanece en Cristo Jesús, en nuestro Salvador, dice, no peca. Por eso si continuamos en el ciclo de las obras de la carne, quiere decir que no hemos permanecido en Él, que quizá se comenzó la carrera, se comenzó a caminar con Él, estábamos cercanos a Él, pero de pronto ya no permanecimos en Él. Quizá adoptamos una religión y seguimos religiosos creyendo que con cumplir, convenir, estamos en Él. Quizá. No es así. Hay que permanecer. El que permanece en mí lleva mucho fruto, dijo en el Evangelio de Juan. Hay que permanecer para llevar mucho fruto, pero frutos que vienen del Espíritu. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, aquí viene otra vez la práctica, es del diablo. Así de sencillo lo está diciendo. No Pablo, aunque también dijo que el que practica tales cosas no heredará, y se nos hizo muy fuerte hoy Pablo y nos está mandando al infierno. Pero mire lo que dice el apóstol del amor. El hermano Juan, que nos trata de hermanitos, que se le conoce como el apóstol más amoroso, que se recostaba en el pecho del Señor Jesús. El tierno Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, punto. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, la semilla de Dios, la palabra de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Se da cuenta? Creo que más claro no puede estar. No podemos ignorar la palabra del Señor. No podemos acomodarla a como yo pienso, como yo creo. No es que no creo que sea tan malo esto, pues yo ya soy salvo y Dios perdona cuando hay arrepentimiento y cuando no sigues practicando y no sigo practicando los mismos pecados carnales. Así es que vamos a ver aquí algo después que nos va a ayudar, porque aquí como que ya nos sentimos que pues ya estamos en las llamas, ¿no? No, pero si lo practicas, pues ya acomódate, ¿no? Pero hay pecado que es por debilidad,
y luego hay arrepentimiento y no se vuelve a cometer ese pecado que se cometió por debilidad, y ahí lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Continuamos. La idea es como dijo Spurgeon, no que un cristiano nunca puede cometer estos pecados, sino que nunca permanecerá en estos pecados. Es la permanencia, es el ciclo repetitivo, es la práctica repetitiva del mismo pecado. Ahora, David cayó en adulterio, eso es muy conocido. Y Pedro también cayó gravemente en pecados al negar a Cristo. Por muy grandes que fueran estos pecados, no fueron cometidos para molestar a Dios, sino por debilidad. Pero cuando se les llamó la atención, escuche, se les amonestó, se les corrigió, se les exhortó. Estos hombres no continuaron en su pecado, sino que se arrepintieron y no volvieron a caer en el mismo pecado. Hoy día se amonesta, se exhorta, se corrige, se enojan. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? De no aceptar la voz del Espíritu, la corrección de Dios a través de los instrumentos que Él use a sus siervos. ¿Cuáles son las consecuencias? Que siguen practicando el pecado, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A los que pecan por debilidad no se les niega el perdón, siempre que se levanten y dejen de pecar. Ahora, si no se arrepienten, sino que continúan satisfaciendo los deseos de la carne, es una señal segura de que no son sinceros, como lo escribió Lutero. Vamos a ver Primera de Pedro, yo lo tengo aquí escrito, vamos a leerlo, ustedes tomen su Biblia y tomen notas. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 14, al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hoy día, amados cristianos, no estamos ignorantes de la palabra de Dios. Pero cuando estábamos ignorantes, ahora seamos obedientes y no os conforméis a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Ahora, el verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no en ciertas maneras de vivir, en todo. Si estamos en la iglesia, si estamos en casa, si estamos en la escuela, si estamos en el trabajo, donde quiera que estemos, vamos a ser santos. Yo sé que usted está diciendo amén, amén. Verso 16. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Y vamos a ir aquí, en el Antiguo Testamento, en Levíticos, capítulo 19, verso 1 y 2, que va de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Vea que esto no es nada que nuevo. Dios ha hablado desde que escogió un pueblo para que fuera su pueblo, para que fueran sus hijos, para que fueran una nación especial, para llevarlos a su reino. Y la condición es la misma advertencia que el Señor nos está diciendo, la misma exhortación: sed santos, porque yo vuestro Dios soy santo. Ahora vean aquí en el Levíticos capítulo 20, en el verso 26, después de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado, los he apartado, vea qué hermoso que Él nos apartó, de los pueblos, para que seáis míos. Pero el requisito, que debemos de serles santos. La mitra del sacerdote en la frente: santidad a Jehová. Ahora, vayamos a Deuteronomio. En el verso 23
Deuteronomio capítulo 23, verso 14 dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, donde tú habitas, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Mira, ¿para qué anda en tu campamento, en tu casa, donde tú moras? Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Escucha eso. Tu casa debe de ser santa. ¿Por qué? Mire, esto a mí me impactó tanto. O sea que no solamente debemos de ser santos en la iglesia. Tu campamento, tu área de trabajo, tu escuela, con tus amigos, porque el Señor está delante de ti. Y mira para qué está delante de ti. Para librarnos de peligros, para librarnos de las tentaciones, para entregar a nuestros enemigos delante de nosotros. Es una cobertura, es la cobertura, amados en Cristo. Él está ahí para cubrirnos, para librarnos, pero tenemos que cuidar nuestro campamento. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él, Dios, hablando de Dios que todo lo ve, no ve en ti cosa inmunda y se vuelva, o sea, te deje, se vuelva de en pos de ti. Dios decimos, ay, ¿por qué no me puedo levantar? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué el esposo? ¿Por qué la esposa? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué tanto de todo? Porque a veces uno dice una cosa tras otra. ¿Por qué? Hay que ver tu campamento. Tenemos que ver nuestro campamento, porque Él lo ve. Y él si ve cosa inmunda, y usted dice, no, aquí no hay ninguna cosa inmunda, pero hay un chismerío, hay una contienda constante, hay una envidia constante, hay una falta de paz constante, hay un celo constante, fruto de la carne, que no tiene nada que ver con moralidad, pero son parte de la lista que nosotros debemos de no practicar más. Amados en Cristo, Dios es santo, tu hogar debe ser santo, nuestro tabernáculo temporal, nuestro cuerpo debe de ser santo, nuestro alma, espíritu, todo debe de estar rendido en santidad al Dios eterno, a nuestro Padre Celestial, porque Él es santo. Y Pedro termina lo que estábamos leyendo anteriormente, primera de Pedro, capítulo 14, el verso 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos camino al cielo, a nuestra morada eterna. Pero aquellos que practican las obras de la carne no entrarán en ese reino. Que Dios te bendiga abundantemente. El Señor es fiel en su palabra y nosotros debemos y no sentirnos ofendidos, sino agradecidos de que Dios nos hable tan directa y tan personalmente a nuestra vida. Es un honor, es un privilegio que no merecemos que Dios nos hable a través de su palabra, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios te bendiga abundantemente y así terminamos la lista de los frutos de la carne. Primeramente Dios, a la próxima semana estaremos iniciándonos con los frutos espirituales. Dios te bendiga abundantemente, es el deseo de mi corazón. Amén. Lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por
os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Escrito está: sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo, sed santos porque yo soy santo. Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, mas el